Buenas noches, en este viernes, son las 7 p.m., viernes 10 de enero del año 2020. Quiero enviarles un gran saludo a todos los salvadoreños, en donde sea que se encuentren. Quiero agradecer la oportunidad a TVX, como todos ustedes saben, esta es mi primera vez que emito mi opinión a través de plataforma de TVX. Es una gran responsabilidad, las opiniones son personales, definitivamente nos han dado espacio para edición libre de nuestros temas a seleccionar. Vamos a seleccionarlos juntos, ustedes saben que a mí me gusta hacerlos partícipes de todo lo que siempre les voy a comentar o voy a intentar desde mi perspectiva y mi conocimiento explicarles un poco. Y en ese sentido agradecer nuevamente el espacio a TVX, todos tenemos opiniones de nuestras preferencias, para eso hay diversidad de propuestas en la línea de TVX en plataforma. Los lunes está nuestra amiga Bessie Ríos, los martes está el maestro Dagoberto, el miércoles está el licenciado René Martínez y el día de ayer se estrenó muy bien nuestro también colega o casi colega ya pronto, Mauricio Maravilla, con temas muy importantes de coyuntura que se discutieron o que se transmitió la opinión desde sus puntos de vista y se compartió con ustedes. Los temas de coyuntura como el nepotismo, como la situación que está pasando en la geopolítica con Estados Unidos, el punto de vista del maestro Martínez también, cómo ve la situación para proyectarse en el 2020, Mauricio Maravilla también con las expectativas del nuevo gobierno, los aciertos y desaciertos. Y pues conmigo, aunque la línea de fondo siempre va a ser la corrupción o la mayoría de las veces, y en esta ocasión va a ser la persecución política de los funcionarios en El Salvador, sí siempre vamos a diverger o vamos a tener diferentes temas abordándose simultáneamente porque es inevitable ya que todo está correlacionado en el país. Y de esa forma, pues, entonces quiero comenzar nada más aclarándoles que yo no soy miembro de ningún partido político. Todos conocen también que no creo en esa representación partidaria que se nos ordena desde la Constitución y se nos limita. Bueno, actualmente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una resolución mediante la cual la participación no partidaria también es una forma libre de representación que está intentando ser bloqueada desde la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido, pues siempre he considerado que necesitamos una nueva constitución que esté acorde ya a nuestros tiempos actuales, y esa es parte de algunos de los temas que eventualmente vamos a desarrollar posteriormente en alguno de los viernes que vamos a estar acompañándoles en lo sucesivo del año desde las 7 de la noche. Me gustaría hablar en primer lugar de la Fiscalía General de la República. Todos saben, yo estuve ahí 7 años laborando, estuve algunos años como fiscal, tengo conocimiento del funcionamiento de la institución desde adentro y yo sí disfruté mucho en mi labor en la Fiscalía, respeté mucho el poder con el que yo ejercía mis funciones. Yo soy muy consciente de eso desde ese mismo instante, que pienso que es algo que le falta a los funcionarios actuales, pero ese tema lo vamos a dejar un poco para abordarlo someramente esta noche, ya que tenemos en la agenda otras circunstancias que han sucedido en los últimos momentos, como por ejemplo las persecuciones políticas que manifiestan nuestros funcionarios cuando salen del gobierno o del puesto de poder en el que han estado ejerciendo sus funciones y posteriormente se les han iniciado procesos penales o juicios por enriquecimiento ilícito, juicios por lavado de dinero, o se les ha demandado por extensión de dominio también. Quiero explicarles, bueno, en primer lugar, el antecedente que tenemos o por el que más recordamos, y no es porque no hayan otros, sino que es simplemente porque los delitos de corrupción en El Salvador prescriben después de 10 años, y en los casos de juicios por enriquecimiento ilícito, la misma Constitución nos pone una limitante allá por el inciso final del artículo 240 en cuanto a los juicios por enriquecimiento ilícito de nuestros funcionarios, que no pueden pasar tampoco de 10 años. En ese sentido, no es que no haya corrupción anterior a los últimos 10 años o casos anteriores al expresidente Elías Antonio Saca, sino que simplemente penalmente ya no son perseguibles. Por eso es que nosotros tenemos el caso Destape a la Corrupción, o si Destape a la Corrupción del expresidente Saca, el caso Saqueo Público del expresidente Funes, en el caso de China Taiwán con el expresidente Flores, que también ya todo eso ya prescribió, ya no se pueden promover acciones penales anteriores a esa época. Sin embargo, eso no significa que no hayan habido actos de corrupción anteriores. Sí quiero recalcar que en el caso, por ejemplo, del expresidente Mauricio Funes, tenemos 7 delitos que se le están atribuyendo, o hay 7 procesos en curso, 5 de ellos entiendo que están judicializados. A ver, tenemos el caso de Saqueo Público,
que es el caso de la utilización o mala utilización que atribuye Fiscalía General de la República en el tema de los gastos reservados de la presidencia, que es un tema que históricamente nos ha afectado en el país y ha causado un gran perjuicio en la economía, ha ocasionado un gran perjuicio también en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad, en muchos aspectos. Todos estos son dineros que dejaron de estar en las arcas del Estado para utilizarse en sus ciudadanos y fueron utilizados en apariencia, según la acusación fiscal, para sus beneficios personales. Entonces, en el caso saqueo público, esa es la situación que enfrenta el expresidente Mauricio Funes, y después también tiene una acusación en el caso corruptela. En el caso corruptela se le atribuye haberle pagado al exfiscal general Luis Martínez para que no lo procesara por las treguas con las pandillas, y también por el caso del Chaparral. Posteriormente también se le abre un caso por la filtración de información que hubo de un reporte de operación sospechosa o ROS procedente de Estados Unidos en relación a información que es protegida por la ley de lavado de dinero, que está sujeta a reserva. Se filtró en relación al expresidente Francisco Flores, y por eso hay también otro proceso. También se inició aparejadamente el caso del Chaparral, es decir, no se pudo evitar después de todo. Y anteriormente también ya habíamos tenido que él había sido enviado a juicio por enriquecimiento ilícito por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, luego los nuevos casos ya de este año, que sí, en esos casos tenemos de diferente naturaleza. El primero que se abrió fue el de evasión de impuestos. Se le atribuye alrededor de $350,000 solamente en el caso de evasión de impuestos. Y también, en el caso de evasión de impuestos, evasión fiscal, son $350,000. Inmediatamente, casi después o a la misma vez, se le inicia un proceso por la compra de diputados. Todos recordamos aquellos videos que aparecieron con el señor al que se le denomina Mecafé. Y hay unas llamadas telefónicas interceptadas en donde se manifiesta que el señor Herbert Saca, y que ya no le iba a hacer favores más allá de que no lo pudiera pagar para comprar diputados. Entonces se aperturó una investigación en esa línea, según lo manifestó Raúl Melara, y finalmente también se le agregó, por último, el último caso es financiamiento en su campaña de parte de Odebrecht. Todos conocemos el caso de Odebrecht. Es quizás, si no el más grande a nivel mundial de corrupción en la mayor escala posible en todos los gobiernos de diferentes países del mundo, y también que está amarrado, pensaría yo, al caso también de la publicidad y Polistepeque, que también tuvo que ver esas contrataciones que se manifestaron en algunos medios de comunicación que tienen algo de dudoso. Pero bueno, son 7 casos. Lo que yo quiero concluir con esta situación es que nuestro expresidente Mauricio Funes solicitó asilo político allá por septiembre del 2016 aproximadamente, y manifestó que era un perseguido político del gobierno que en ese momento era el FMLN. Estaba siendo perseguido político, manifestó él, cuando se solicita la extradición hacia el país de Nicaragua. Se deniega esta porque se le considera que sí es un asilado político, que sí es un perseguido político. Y recordemos que en El Salvador, nadie nos puede enseñar en El Salvador qué es un asilado político, o mejor dicho, qué es un perseguido político, cuando en El Salvador a la gente ni siquiera se le permitía expresarse de la forma que lo podemos hacer libremente ahora, porque antes uno se expresaba y lo mataban por sus ideas políticas. Eso es una verdadera persecución política. No tener 7 procesos de distinta naturaleza abiertos, en los cuales cada uno está fundamentado con una prueba diferente, por fiscales diferentes que lo han venido ratificando, jueces diferentes que los han venido ratificando, gobiernos diferentes que lo han venido ratificando. Es decir, no podemos alegar bajo ninguna circunstancia que esto es una especie de persecución política. Ahora, que el gobierno de Nicaragua no nos quiera explicar a nosotros cuál es la razón que lo motivó a él a conceder este asilo a esta persona y su grupo familiar, excluyendo al padre de Michelle Guzmán, pues ese ya es otro tema, pero la realidad es que no lo hace porque no tiene manera de fundamentar legalmente ante las leyes internacionales y la comunidad internacional el otorgamiento de un asilo político a esta persona por las circunstancias que él sigue a estas alturas, considerando que es lo que lo protegen con esa situación de asilado. Ahora, ¿qué tenemos después? Roberto Silva huye
también en un caso que se le está atribuyendo relaciones de narcotráfico con la banda de los Perrones, me parece que fue, y el cartel de Sinaloa, y que bueno, estaba involucrado en una red de narcotráfico. Siendo diputado suplente se le desafuera o se les quita el fuero constitucional, se le remueve esa garantía de confianza que opera sobre los funcionarios cuando son nombrados en sus cargos. Entonces él, en represalia, se mencionó que se probó en Guatemala, en represalia por ese desafuero del que fue objeto por parte de muchos diputados, pues entonces ordena, según investigación en el Ministerio Público de Guatemala, el asesinato de 3 diputados del Parlacen que estaban transitando hacia San Salvador o hacia Guatemala en ese instante, pero los hechos sucedieron en Guatemala un 19 de febrero del 2007, parece aproximadamente. Y recordemos también que 6 días después, en el interior de las Bartolinas, donde estaban detenidos los policías que se capturaron por estos asesinatos, porque una de las tesis es que policías y pandillas actuaron conjuntamente, pues estas personas entra el crimen organizado y les da muerte dentro del penal. Posteriormente aparece el diputado también Manuel Castillo, un diputado que se le hicieron escuchas telefónicas y en donde se logró establecer que tenía responsabilidad directa con el señor Roberto Silva por el asesinato de estos diputados. Pues entonces esa es la situación que le motiva a Guatemala y que le motiva a El Salvador para pedir la extradición de Roberto Silva. Es muy interesante un juicio que hubo para dilucidar si procedía o no la extradición de él en el 2016, en donde su defensor pro bono, él manifestaba que era un perseguido político y que no había causa suficiente mínima probable para ser procesado, digamos, en Estados Unidos si tuviera que ser procesado por esos hechos. Sin embargo, la Fiscalía sí manifestó toda la evidencia que existía contra él, tanto en El Salvador como en Guatemala, y lo curioso es que también se hace alusión a los niveles de corrupción que se viven aquí en El Salvador. Ahora, en ese sentido, al final se determina que sí, que va a regresar. Lo regresan, ahora casualmente también junto con otros temas de nepotismo que también se destaparon en esta semana, aparecen los diputados todos queriendo apoyar la ley de la función pública y la ley contra el nepotismo, pero bueno, ese es momento de coyuntura que siempre se aprovechan, sobre todo en año preelectoral. Pero entonces ahora viene Roberto Silva, ahora lo van... Es decir, hay que protegerlo, el Estado de El Salvador tiene la obligación de protegerlo, porque la última vez que por lo menos yo recuerdo haber visto un imputado con un casco y custodiado de la forma en la que está siendo custodiado él, todos sabemos qué testigo criteriado es, eso no es un secreto para nadie, y ojalá que si de verdad este señor va a ser un criteriado, que se le proteja de parte del Estado y que se desvelen redes criminales o niveles de corrupción más altos que los de él, no como siempre ha trabajado la Fiscalía, que el de testigo criteriado lo que hace es desvelar crímenes hacia abajo de él, y se supone que la figura es para que desvele situaciones más graves y crímenes más grandes que los que él ha cometido, para que tenga sentido esta figura del criterio de oportunidad. En suma, lo que quiero llevar es que también alegó ser un perseguido político. Entonces, esta como que es el arma de moda, ¿verdad? Ahora viene, yo el año pasado sí les dije muchas veces a Julio Villagrán, por cierto, en plataforma, en entrevista de encuentro, yo mencioné, van a comenzar a aparecer muchos perseguidos políticos, pronto ya lo van a ver y ya comenzamos a verlo. De hecho, no es un perseguido político el señor Sigfrido Reyes, ya ahora en conferencia de prensa el fiscal general anunció cómo estaba conformada toda la red de 14 personas, de las cuales hay 4 que están prófugas. Estas 4 personas son parientes de él, hay un asesor, también un hermano, y lo importante es que ellos aclaran cuál es la atribución que se le hace a la esposa de él, y es que dicen, cuando hablan de estratificar los dineros en la banca, lo único que nos están queriendo decir con esto es que ella era la encargada o ella participó en una de las etapas del lavado de dinero, que ya se encarga de alejar el rastro o tratar de borrar el rastro del dinero a través de que si está en una cuenta empieza a mandarlo a diferentes cuentas, esa es la estratificación, o empieza a desviarlo hacia otros destinos con el objeto de que se pierda el rastro. Entonces, si esa es la atribución que se le hace a la señora, si hay una red que se establece que probablemente lavaron $6 millones, si hay además, independiente de un caso de estafa agravada por terrenos del IRPA, y si hay además un tema de viáticos
que si ustedes vieron la foto que fue compartida en redes, también nos damos cuenta que él está haciendo la solicitud para que se le autoricen los viáticos y que si no los autoriza y que si no los utiliza, pues que se los devuelva, que los va a devolver y que se le descuenten de parte del tesorero. Entonces, por otro lado, también vemos quién es el que autorizaba como presidente de la Asamblea Legislativa en ese momento, el mismo. Vemos la firma en los dos campos, solicitante y autorizador, o la persona que autoriza es él. Entonces, hay diversos temas que nos llevan a concluir que esto bajo ninguna perspectiva es persecución política, pero sí nos deja muy claro como salvadoreños que va a ser definitivamente el título de moda en El Salvador. Yo les dije, vamos a ser en el mundo el país más acosador de los políticos, persiguiéndolos injustamente. Esto es una moda que viene desde Perú, desde allá abajo por Sudamérica, que vienen alegando que se está utilizando el órgano judicial o se están judicializando casos para puros efectos de persecución política. Eso no es cierto, pero es una moda que viene desde por ahí abajo con los fracasos de los gobiernos de las izquierdas, fracasos de los gobiernos de las derechas. Aquí lo que hace falta es que el gobierno, en cualquier modelo que esté, de verdad vele por los intereses de los ciudadanos. Y eso es en esencia en lo que ha fallado papá gobierno en El Salvador y en muchos países del mundo. Necesitamos que si este gobierno va a transar o a hacer negociaciones con la empresa privada y con otros gobiernos, tiene que vigilar primero y segundo también primero el ciudadano y tercero primero el ciudadano de El Salvador y siempre primero El Salvador. Entonces, en ese sentido, dejemos que vamos a darle el voto de confianza a Raúl Melara, que este sí es muy buen tino haber hecho lo que hizo. Todavía tenemos la deuda de las negociaciones con las pandillas. Raúl Melara todavía nos debe eso. Recordemos que como funcionarios públicos, específicamente en la Fiscalía, donde se puede limitar la libertad ambulatoria de las personas, la Fiscalía General de la República es un ente imparcial y objetivo por mandato constitucional. No pierden esta imparcialidad hasta que acusan o piden un sobreseimiento definitivo, y esto es finalizada la instrucción, no es antes. Antes es el garante del proceso, del debido proceso. Tienen que investigar prueba de cargo y de descargo, y una vez finalizada la investigación, entonces es el momento de poner todo sobre la mesa y analizar. Bueno, aquí no hay suficientes elementos, en realidad aquí hay un sobreseimiento, lo que procede pedir, hay que pedirlo, tengan el valor de pedirlo. Y si hay una acusación que se sustenta, pues entonces hay que pedirla, pero no hay que, porque somos la Fiscalía, tenemos que acusar siempre. No, hay que cambiar esa mentalidad, hay que trabajarla desde adentro, hay que capacitar al personal fiscal. Le estamos apostando mucho como salvadoreños. No perdamos la esperanza en este año preelectoral, nunca la perdamos, aunque nos defraude el gobierno actual. Pienso que siempre debemos estar a la expectativa de que va a llegar alguien bueno, pero que también depende de lo que cada uno de nosotros pueda aportar, que podemos aportar. Tenemos que aprender a ser tolerantes, tenemos que aprender a criticar con respeto. Los funcionarios los van a seguir bloqueando si ustedes ultrajan. Ustedes pueden opinar diferente y el funcionario tiene la obligación de no bloquearlo porque opine diferente. Definitivamente eso está mal hecho. Y en ese sentido lo que yo les hago el llamado como ciudadanos es que pensemos, en vez de ser conflictivos, de buscar, de siempre estar de detractores, mejor busquemos qué podemos aportar nosotros a la ciudadanía, qué podemos aportar nosotros al Estado de El Salvador en este año preelectoral. Necesitamos un cambio estructural en nuestra cultura, necesitamos más participación ciudadana, no tenemos que convertirnos en lo que tanto criticamos, seamos conscientes, preparémonos para poder criticar con fundamento, pero sobre todo con mucho respeto, con mucha tolerancia. Yo los invito a dejarme los comentarios de cómo quieren que abordemos algunos temas, que me den ideas, pero sí les voy a suplicar muy encarecidamente que lo hagamos siempre con respeto a mi persona como mujer, con respeto a mi persona por mi esposo, por mi familia, porque sí, definitivamente yo voy a bloquear a esas personas que sean irrespetuosas, y no me gustaría, porque pienso que esta es una oportunidad muy buena que tenemos de compartir y de dar nuestra opinión desde plataforma en TVX, y bueno, ha sido un verdadero honor estar en esta noche acompañándolos. Les agradezco mucho su atención y espero sus comentarios, sean contrarios o no, son bienvenidos, no tengo ningún problema con eso. Así que tengan todos muy buenas noches y nos vemos el próximo viernes.